Capítulo 61. Celos, estímulo, rugido. Cállate. Un grito frío con una sensación de dominante podría tronar tan fuerte que Wang Wu sintió que incluso su pelaje temblaba. Big Treasure y Little Treasure apretaron el agarre de sus pequeñas patas alrededor de las piernas de su padre, revelando solo sus pequeñas cabezas redondas con sombreros encaramados sobre ellos. Parpadearon con sus grandes ojos mientras miraban a su madre, aunque no estaban realmente asustados. Más bien, este era un tipo de precaución exclusiva de los niños, donde sabían que no debían ponerse en contacto con mamá en este momento. Además de estar alarmado y asustado, Sulin también estaba completamente confundido y perplejo. ¿Había dicho algo mal? ¿O había hecho algo mal? Mientras temblaba, no pudo evitar mirar al señor demonio. De repente, sintió que ese señor demonio podría ser un poco más confiable. Como si esto no fuera asunto suyo, Wang Wu actuó como si no se diera cuenta de su mirada y la ignorara por completo. En cambio, miró en secreto a Ziyigel por el rabillo del ojo con curiosidad y gran interés. Su Majestad. Su Majestad, la Reina. TSK, TSK. Qué maravillosos términos de dirección fueron estos. Esperamos que Ziyigel pueda aceptarlo pronto. Cuando Di Baijun vio que el zorro todavía se atrevía a mirar al imbécil en este momento, su furia inexplicable ardía aún más. Rugido. Te partiré en 1.000.000 de pedazos si te atreves a pronunciar las 4 palabras Su Majestad, la Reina nuevamente. La intención de matar, descarada y no oculta, se precipitó hacia Sulin. Con la existencia de un enemigo mortal que la atacaba, Sulin sintió la necesidad de desmayarse de inmediato, y ella asintió apresuradamente una y otra vez. Su mente estaba totalmente en blanco, y no podía pensar en absoluto. Al momento siguiente, la mirada de Di Baijun se trasladó a Wang Wu. Rugido. ¿Dónde atrapaste este pedazo de comida? Wang Wu naturalmente recogió la hostilidad en su voz, pero habiéndose acostumbrado a ella hace mucho tiempo, no lo afectó. Un sonriente Wang Wu le respondió suavemente. Rugido. Esta es la criada y sirvienta que te conseguí, Baijun. ¿Cómo es? No está mal, ¿verdad? Como si estuviera ansiosa por indicar su posición como sirvienta y sirvienta, Sulin, que estaba sentada flácida en el suelo, inmediatamente asintió repetidamente nuevamente. La vista complació bastante a Wang Wu. Parecía el acto de Ziyigel de mostrarle quién era el jefe ya había sido más o menos suficiente. Así es, además de querer ver cómo reaccionaría Ziyigel, la razón por la que no había corregido a Sulin de antemano sobre los términos de dirección que había usado, era que deliberadamente quería dejar que Ziyigel estableciera su posición. Había logrado un resultado maravilloso. Hacia ese zorro blanco que era extremadamente tímido pero obviamente albergaba sus propias pequeñas ideas, solo manteniéndola constantemente en un estado de miedo podrían reprimirla y hacerla comportarse. Di Baijun levantó un poco la ceja. Su ira y su descontento inexplicable disminuyeron un poco, aunque su voz permaneció helada mientras hablaba. Rugido. Los zorros no son más que criaturas cobardes y traicioneras, e incluso con frecuencia confían en nosotros los tigres para su protección. ¿Cuál es el punto de tenerla aquí? Wang Wu miró a Ziyigel. ¿Estaba haciendo un espectáculo de 2 hombres con él? ¿O era realmente reacia a la idea? Sin embargo, probablemente estaba haciendo un espectáculo de 2 hombres con él. Ziyigel no era tan tonta como para rechazar a un sirviente tan útil. Su Majestad. Sulin estaba tan asustada que inmediatamente miró a Wang Wu y lo llamó con una voz llena de súplicas. No se dio cuenta de que la mirada de barba en los ojos de Di Baijun se había vuelto mucho más fuerte a la vista. Esa pequeña zorra se atrevió a buscar ayuda de ese imbécil frente a mí. ¿Crees que no puedo hacer nada contigo solo porque ese imbécil te está protegiendo? Wang Wu no pensó demasiado en esto. Al ver que Sulin había sido intimidado más o menos apropiadamente, habló suavemente nuevamente. Rugido. Baijun, este zorro blanco acaba de llegar al reino de transformación. No sirve de mucho comerlo. ¿Por qué no le damos una oportunidad y la dejamos hacer las tareas domésticas, cazar y lavar la ropa?
No hay nada malo en comerla después, cuando demuestra que ni siquiera puede ser una buena sirvienta. Sus palabras hicieron que Sulin se sintiera increíblemente agraviado. Sin embargo, todavía sentía que alguien le había ayudado en su momento de necesidad. Llena de gratitud, asintió con suerte y dijo con pánico: sí, puedo hacer todo. Al escuchar sus palabras, Di Baijun le dio a ese imbécil una buena mirada desde el rabillo del ojo. De repente, ella entendió que el imbécil realmente podría estar buscando un sirviente. Naturalmente, su furia y disgusto disminuyeron significativamente de inmediato, y reflexionó sobre ello por un breve momento. Dado su estado actual, parecía una muy buena idea conseguir un sirviente. Con la barbilla levantada, miró hacia abajo a Sulin desde arriba y habló con arrogancia y mansedumbre. Rugido. Bien, te daré una oportunidad. Si lo haces bien, serás recompensado. Pero si no, HMPH. Un escalofrío corrió por Sulin nuevamente de inmediato, y ella dijo con miedo: sí. Definitivamente trabajaré duro y pagaré a su majestad. Y su majestad, el Q, se detuvo antes de pronunciar la última palabra. Estaba tan asustada que por un momento no sabía cómo debería dirigirse a Di Baijun. Solo podía levantar la cabeza y mirar cuidadosamente a la musaraña, que era aún más aterradora que el señor demonio. Di Baijun miró al imbécil con rapidez antes de que ella resoplara ligeramente. Rugido. Abordarlo como mi señor y a mí como su majestad en el futuro. Sulin se sorprendió en el momento en que dijo eso. Más bien perpleja, levantó la cabeza con cautela y miró al señor demonio. Wang Wu, a quien no le preocupaba en absoluto, habló con calma. Rugido. Iremos con eso. Sí. Sulin definitivamente trabajará duro para pagar la amabilidad de mi señor y su majestad, dijo Sulin tan sinceramente como pudo mientras soportaba los sentimientos agraviados en su corazón. Di Baijun observó la vista fría y distante, pero de todos modos la encontró bastante monstruosa. Fue especialmente así cuando vio al imbécil parado a un lado. Rugido. Ella dijo gruñona: date prisa y ve y haz los quehaceres. Sí. Asustada, Sulin se mantuvo con sus extremidades flácidas y se levantó. Luego, caminó hacia un lado y comenzó a buscar lugares para ordenar. Big Treasure y Little Treasure la miraron curiosamente. Rugido. Gran tesoro, pequeño tesoro. Ve y mira tus programas de televisión, dijo Wang Wu suavemente. De inmediato, los dos pequeños se saltaron. Di Baijun y Wang Wu fueron los únicos que quedan ahora. Wang Wu dio un par de pasos hacia adelante y dijo suavemente: Baijun, dado que ese zorro blanco acaba de llegar, definitivamente todavía tiene sus propias pequeñas ideas en su cabeza. Debes vigilarla atentamente. Di Baijun, que actualmente solo sentía que ese imbécil era una monstruosidad, ladró fríamente sin molestarse en ocultar nada. Rugido. Si se atreve a hacer algo inapropiado, la destruiré de tal manera que incluso su alma se disperse en pedazos. A poca distancia, Sulin, que escuchó muy claramente lo que dijo Di Baijun, se encontró cojeando nuevamente cuando la alarma y el miedo la llenaron. Wang Wu parpadeó. De repente, se dio cuenta de que algo no estaba del todo bien. Esa mirada hostil en sus ojos mientras lo miraba, parecía que esa chica tonta realmente no estaba tan feliz de ganar un sirviente. Lo hizo algo pensativo, pero como tampoco había entendido completamente lo que estaba sucediendo, decidió dar primero una respuesta verbal no comprometida. Rugido. Sí, eso es correcto. Solo déjale todo a ella en el futuro. Ella solo se atreve a correr, dependerá de qué tan lejos pueda correr, entonces. Mientras hablaba, también echó un vistazo al cercano Sulin, que estaba ordenando el área en la superficie pero, en verdad, los escuchaba en secreto. Di Baijun mantuvo la barbilla levantada mientras hablaba con frialdad. Rugido. Naturalmente la disciplinaré adecuadamente. No necesita preocuparse demasiado por eso. Luego, ella se dio vuelta y se fue. En esa fracción de segundo, fue como si Wang Wu tuviera un momento eureka. Pensó en algo y sus ojos se iluminaron. Mientras miraba a Sigel desde atrás, cuanto más lo pensaba, más lo encontraba probable. Rugido. Reprimió su alegría y dijo:
Muy bien, iré y le diré qué debe hacer primero. Sigel no se opuso y le dio su aprobación tácita. Lo único que hizo fue que se detuvo en seco como si quisiera girar y mirarlo, pero finalmente frenó la necesidad de hacerlo y continuó caminando con arrogancia como si no le importaran tales asuntos triviales. Al verlo, Wang Wu se convenció aún más de su conjetura, y se echó a reír internamente. Esa chica tonta debe haber sido instintivamente celosa. Estos celos no eran los celos normales a los que se referían los humanos. Más bien, se fundó sobre un fuerte sentido de posesividad y estrechez mental como se suponía que el territorio era inviolable. Al verlo traer a una mujer a casa y tal vez también porque él sabía más sobre los zorros, instintivamente se había sentido incómoda. La estrechez mental de una mujer, especialmente una tigresa, se había exhibido al máximo en este caso. Puedo rechazar y no me gusta algo, pero todavía no es algo que un pequeño zorro insignificante como tú pueda tomar. De ninguna manera. Quizás estos fueron los pensamientos de Sigel en su forma más verdadera en lo más profundo de su corazón, que incluso ella misma no se dio cuenta. Wang Wu estaba naturalmente encantado con esto, por supuesto. Independientemente de si los celos provenían del amor o no, todavía eran celos, ¿no? Esto simbolizó el éxito de sus esfuerzos y su forma de simp durante todos estos años. Se calmó y rápidamente comenzó a pensar si podía hacer algo al respecto o ganar algo con eso. Si Yiel está celosa, si la relación entre los dos hubiera sido la de una pareja casada normal, por supuesto, no se atrevería, no tendría todos estos pensamientos adicionales. Después de todo, era un buen tigre que no se podía encontrar en ningún otro lugar. Se habría mantenido alejado del zorro blanco tanto como fuera posible para evitar que Sigel formara malentendidos. Sin embargo, no eran una pareja casada normal en este momento. Wang Wu era terriblemente terco. Durante los últimos años y medio, no importa cómo ponga en práctica el camino de la tercera etapa del simp, simplemente no podría destruir ese concepto de divinidad y mundanalidad. Simplemente se habían vuelto un poco más cercanos durante su vida cotidiana. Recientemente, había estado pensando en lo que debería hacer en la cuarta etapa, y en este instante, había formado un tren claro de pensamiento. ¿Debería darle a Sigel algún tipo de estímulo? Cuando las relaciones internas alcanzan un punto en el que era imposible avanzar más, la aparición de relaciones externas generalmente proporcionaría un estímulo para avanzar en las relaciones internas. Debería provocar los celos y la mezquindad de Sigel con más frecuencia. Mientras mantuviera una buena comprensión del grado y el alcance de sus acciones, incluso si Sigel se enojara, la mayoría todavía estaría dirigida a Sulin. Solo necesitaría soportar una pequeña parte de su ira. Además de eso, podría obtener resultados extraordinariamente buenos. Este fue un muy buen trato. Después de unos segundos de vacilación, decidió seguir adelante. Mientras reflexionaba, se dirigió a Sulin, que estaba en medio de ordenar cuidadosamente varios pedazos y bobs. Mi señor. Sulin inmediatamente bajó la cabeza y lo saludó. Wang Wu gruñó en respuesta mientras observaba a la cercana Sigel muy cerca de la esquina de su ojo. No sabía si esto era solo su ilusión porque ya había formado el concepto, pero sentía que Sigel debía estar mirándolos actualmente. Para él, esto fue perfecto. Rugido. Dijo sin prisas. No tienes muchas tareas que hacer. Escucha ahora. De ahora en adelante, estás a cargo de todas las tareas domésticas aquí y fuera de la cueva. Debes recoger las parcelas, jugar dibujos animados para Big Treasure y Little Treasure, cazar y dar masajes. ¿Entender? Sulin estaba llorando internamente, pero solo podía asentir con entusiasmo en la superficie y responder respetuosamente. Sí, lo entiendo. Rugido. Bien. Iré contigo durante tus primeros viajes de caza y recolección de paquetes. Después de eso, te los dejaré a ti. Entendido. Wang Wu fingió asentir indiferentemente. Luego, se volvió hacia Sigel y dejó escapar un rugido suave. Rugido. Baijun, la llevaré a cazar y recoger parcelas.
Dibai-jun se retractó instantáneamente de su línea de visión y lo ignoró, permaneciendo tan altivo como siempre y actuando como si no le importara en absoluto. Wang-gu se rió en secreto. Luego, le echó un vistazo a Sulin y salió primero. Esto se refiere a un idioma chino que literalmente significa el zorro toma prestada la ferocidad del tigre. El idioma se usa para describir a alguien que intimida a otros en virtud del poder o la autoridad de otra persona. Fox Spirit es también un término despectivo coloquial para una mujer que seduce a los hombres, generalmente casados. Capítulo 62. Una herramienta de un zorro espía. Había una atmósfera bastante silenciosa a su alrededor cuando Wang Wu llevó a Sulin a donde estaba estacionado el escuadrón chino de soldados. Wang Wu estaba pensando en cómo debería hablar con Sulin, mientras que Sulin también se perdió en sus propios pensamientos. Había estado tan asustada en la aterradora guarida del tigre justo ahora que no se había atrevido a pensar demasiado profundamente. Después de que se fueron, finalmente tuvo el tiempo libre para reflexionar sobre él en detalle. Los ojos de Sulin, que habían recuperado su ingenio rápido habitual, giraban de izquierda a derecha constantemente mientras seguía a Wang Wu con la cabeza baja. De repente, levantó la cabeza y lanzó una rápida mirada al señor demonio caminando frente a ella antes de volver a bajarlo rápidamente. Parecía que, el señor demonio tenía una posición más baja en casa que esa tigresa viciosa. Las palabras de la tigresa viciosa fueron las que más contaron. El pensamiento la hizo bastante abatida. Esa tigresa era simplemente demasiado cruel. La tigresa siempre estaba pensando en matarla y era más difícil llevarse bien que incluso el señor demonio. Si alguna vez se desempeñó mal algún día, un escalofrío recorrió todo su cuerpo mientras se asustaba nuevamente. Unos segundos después, sacudió la cabeza con fuerza. No, esto no serviría. Tenía que pensar en algo, tenía que pensar en algo. No podía simplemente sentarse allí y esperar a que la muerte cayera sobre ella. ¿Debería buscar en secreto una oportunidad para correr? No. Una vez que su plan de escape fallara y la atraparan, definitivamente moriría una muerte terrible en la que ni siquiera quedaría un hilo de su pelaje en el mundo. Sin embargo, si no lo hizo, según los dramas de televisión chinos, uno sería intimidado hasta la muerte si simplemente se quedaran quietos y esperaran a que la muerte cayera sobre ellos cuando se enfrentaran a una amante tan viciosa de la casa. Si el señor demonio se enamorara de ella e insistiera en que ella tuviera sus pequeños cachorros de tigre, no era obvio que esa tigresa viciosa pensaría totalmente en todas las formas en que podría intimidarla a ella y a su hijo si realmente daba a luz a cachorros de tigre. Envenenarlos, abusar físicamente de ellos cuando el señor demonio estaba fuera y tirar el cachorro de tigre, expulsar a la madre y al niño de la casa y negarse a darles incluso un poco de los activos financieros de la familia, incluso si el cachorro de tigre creciera con éxito, sin duda sería intimidado por su hermano mayor, su hermana mayor y la amante de la casa, y terminar en una situación en la que no podía llenar suficientemente su estómago ni mantenerse caliente. Además de eso, cuando el señor demonio murió, ella estaría en una pérdida aún mayor en cuanto a cómo lidiar con ellos. Poco a poco, sus pensamientos se desviaron cada vez más. En poco tiempo, había llegado al punto en que el cachorro de tigre nacido para ella ni siquiera podía cultivar cuando creció porque no tenía ningún activo financiero familiar. Wang Wu, que caminaba al frente, no sabía hasta qué punto habían llegado los pensamientos del zorro detrás de él, alguien a quien consideraba una herramienta, durante este corto período de tiempo. Habiendo pensado en qué decir, habló distante e imponentemente. Rugido. Sulin, has conocido a mi esposa. ¿Cómo la encuentras? Traída de su interminable fantasía a la realidad, Sulin saltó en estado de shock y rápidamente dijo sin dudarlo. Mi señor, su majestad es impresionante e imponente y es la persona más bella del mundo. Las esquinas de los labios de Wang Wu volvieron a sonreír. ¿Qué zorro Bodlikin? Rugido. Sí, eso es correcto. Sin embargo, en términos de su personalidad, la señora puede ser bastante dominante y precipitada. Debes realizar tus deberes adecuadamente. De lo contrario, sabes cuáles serán las consecuencias si la desagradas. Sulin tenía ganas de llorar de inmediato.
Un Sulin increíblemente agraviado respondió. Entiendo. Rugido. Por supuesto, mientras cumplas bien tus deberes, naturalmente podré protegerte. ¿Entender? Dijo Wang Wu desapasionadamente. Sulin parpadeó. Haría todo el tiempo que él pudiera garantizarle la vida. Ella inmediatamente dijo con agitación. Gracias, mi señor. Definitivamente haré mis deberes correctamente. Wang Wu frunció el ceño. ¿Esa herramienta de un zorro realmente había entendido lo que estaba diciendo? Ah, bueno. También podría ser un poco más específico en sus palabras para que nada saliera mal con la herramienta de un zorro que era tan tímido como un ratón. Rugido. Estoy seguro de que también lo ha sentido incluso si no lo digo, pero la señora tiene prejuicios contra los zorros. Un repentino despertar grosero se produjo sobre Sulin. Pensó en lo que esa tigresa viciosa había dicho justo ahora e inmediatamente asintió. Él tenía razón. Esa tigresa viciosa tenía prejuicios contra toda la especie de Fox, por lo que era inútil incluso si el zorro intentaba complacerla. En una fracción de segundo, el miedo surgió en ella nuevamente. Rugido. Pero aún se remonta a lo mismo, mientras desempeñes bien tus deberes, podré preservar tu vida sin importar qué. Gracias, mi señor. Seguramente haré bien mis deberes, respondió Sulin resueltamente mientras asentía repetidamente como una pequeña chica picoteando granos. Rugido. Sí, recuerda esto, en el futuro, en la superficie, puedes hacer lo que la señora dice primero, pero en secreto, solo puedes hacer lo que yo digo primero. No importa en qué tipo de conversación secreta se involucre la señora o que haga, siempre y cuando sea algo que no sepa, debe informarme al respecto. Más importante aún, debes lograr todo lo que te instruyó a hacer. ¿Entender? Wang Wu dijo de una manera bastante plácida. Sulin se confundió de inmediato. No pudo evitar sentir que la situación que había descrito no sonaba del todo bien. Por un momento allí, no pudo calcular lo que estaba sucediendo. Cuando Wang Wu no escuchó ninguna respuesta de ella, se detuvo en seco y se dio la vuelta. Todavía aturdido, Sulin casi lo encontró. Todavía estaba tratando de estabilizarse cuando miró a esos ojos fríos suyos. Al instante, toda la fuerza en ella desapareció y cayó cojeando al suelo. Era como si cada hilo de piel en ella se hubiera congelado del aura de la muerte, sin mencionar sus dos colas peludas que se habían vuelto rígidas y rectas. Mi señor, sus dientes charlaron cuando el terror se apoderó de ella. La mirada en los ojos de Wang Wu permaneció igual. Todo el poder y la intención asesina en él brotaron. Fue solo después de una docena de segundos después cuando vio que la herramienta tímida de un zorro estaba a punto de desmayarse por miedo a que hablara con frialdad. Rugido. ¿No escuchaste lo que dije hace un momento? De inmediato, Sulin recuperó algo de fuerza, y rápidamente respondió. Lo hice. Definitivamente haré exactamente lo que dijiste. Su voz se había vuelto aún más aguda y delgada. Rugido. Recuerda esto de por vida, puedo protegerte si la señora quiere matarte, pero si yo soy la que quiere matarte, nadie puede salvarte. Sin atreverse a pensar en otras cosas, Sulin asintió furiosamente y dijo resueltamente. Sí. Solo escucharé las órdenes de mi señor en el futuro. Lo que mi señor me dice que haga es lo que sea que haga. Rugido. Sí, eso es más como eso. Mantenga cada línea que dije justo ahora firmemente en su mente, pero nunca sea lo suficientemente estúpido como para decirle a la señora. Solo habrá un resultado para ti si alguna vez lo sabe. Después de hablarle distantemente, Wang Wu se dio la vuelta y continuó caminando por delante. Sulin apresuradamente reunió su coraje y lo siguió, aunque todavía estaba en pánico total por dentro. El señor demonio era demasiado aterrador justo ahora. Instinct le dijo que realmente la comería si no aceptaba sus órdenes. Eso fue simplemente demasiado aterrador. Como era de esperar, ella se había equivocado en este momento. El señor demonio no perdió a la tigresa viciosa en lo más mínimo. Cuando sus emociones se estabilizaron un poco más, una comprensión repentina la golpeó, el señor demonio le estaba diciendo que trabajara encubierta y que fuera una espía.
Además de eso, debía trabajar encubierta como espía en donde estaba la tigresa. Si esa tigresa viciosa alguna vez se da cuenta, un estremecimiento la invadió y ella se sacudió de nuevo. Ella estaría condenada con seguridad. Sin embargo, mientras miraba al señor demonio frente a ella, Sulin colgó silenciosamente su cabeza. Poco a poco, la desesperación comenzó a brotar dentro de ella. Definitivamente perecería en las fauces de ese señor demonio o de esa tigresa viciosa tarde o temprano. Quejas, indignación, furia, una mezcla de varias emociones surgió en ella, y ella se volvió algo marchita y apática. Wang Wu, sin saberlo, echó un vistazo a su estado, y sus cejas no pudieron evitar cerrarse. Rugido. ¿En qué estás pensando? Si realiza bien sus tareas, le prometo que estará sano y salvo. Sulin asintió reflexivamente y se emocionó antes de responder respetuosamente. Sí. No estaba pensando mucho. Estaba pensando en cómo puedo cumplir mejor la misión que mi señor me ha dado. Wang Wu estaba satisfecho con su respuesta, lo que quería era exactamente esa capacidad de mentir entre dientes sin siquiera pestañear. De lo contrario, probablemente no podría mantener las cosas en secreto de Sigel por mucho tiempo. Jeje, con esa herramienta de un zorro ahora, no solo podía darle a Sigel un pequeño estímulo de vez en cuando, pero incluso tenía un pequeño espía cooperando con él ahora. Simplemente no creía que no pudiera conquistar a Sigel. Incluso si no pudiera conquistarla durante el reino de la transformación, definitivamente podría hacerlo cuando llegara al reino del cuerpo divino y se graduara del estado mundano. Así es, debe conquistar por completo a Sigel durante el reino del cuerpo divino a más tardar. Un confiado Wang Wu estableció su objetivo en secreto. No hablaron mucho en el tiempo que siguió. Wang Wu llevó a Sulin al escuadrón de soldados chinos estacionados y se los presentó. Ella sería la que recogería sus paquetes en el futuro. Luego, después de que regresaron a casa, la trajo al mundo de los dinosaurios y le dio algunas instrucciones, como cuándo debía ir a cazar, cómo se le prohibió lastimar a los tigres, dónde se podían encontrar más dinosaurios, y cuánta carne de dinosaurio necesitaba la familia para una comida. Cuando terminó con todas las instrucciones, había surgido otro indicio de desesperación en los ojos de Sulin. Wang Wu lo ignoró. No importa cuán tímida fuera esa herramienta de un zorro, finalmente había llegado al reino de transformación. Incluso si no fuera tan buena en la batalla como los tigres, todavía debería estar bien lidiando con los dinosaurios en el mundo de los dinosaurios. Dejó el mundo de los dinosaurios y dejó a Sulin solo para comenzar su primera cacería en el mundo de los dinosaurios. Cuando llegó a casa, fue directamente a la niña tonta que cultivaba y le habló en serio. Rugido. Baijun, ese zorro tiene sus propias pequeñas ideas en su cabeza. Hagamos un dispositivo de rastreo para ella. De esta manera, incluso si se atreve a escapar, aumentará en gran medida nuestras posibilidades de atraparla. Sin dudarlo, Di Baijun le dio un gruñido de reconocimiento en el momento en que escuchó su sugerencia y le dio su aprobación tácita. Así es. Si se atrevía a huir, la atraparían y se la comerían de inmediato. Rugido. Baijun, vi que ese zorro realmente puede transformarse en la ilusión de un humano hoy. Ella es sorprendentemente bastante capaz. No debe ser engañado por esa habilidad suya. De inmediato, Di Baijun levantó una ceja con desprecio. Rugido. Las ilusiones y las técnicas de encanto son todo lo que un simple zorro sabe. No son más que pequeños trucos desagradables. ¿Cómo podría ella engañarme? Wang Wu asintió. En realidad, también pensó de la misma manera. Al menos, eso era exactamente lo que Sulin estaba mostrando hasta ahora. Con solo un rugido de tigre, ella había mostrado sus verdaderos colores de inmediato. Rugido. Baijun, escuché de ella que incluso uno puede transformarse en un humano después de haber forjado su cuerpo divino y llegar al reino del cuerpo divino. Wang Wu no mostró emociones inusuales, y parecía que solo estaba preguntando con curiosidad. Di Baijun estaba bastante disgustado. Algo como esto incluso necesitaba ser dicho por ese zorro. Rugido. Forjando el cuerpo divino y logrando el gran cuerpo de Dao. ¿Qué es el gran cuerpo de Dao?
Ese es el tipo de cuerpo que el primer lote de poderosas potencias en el reino del cielo había descubierto lentamente después de una gran cantidad de pruebas y errores que mejor se adaptan al mundo natural y tiene la mejor afinidad con el gran Dao. La forma humana fue creada de acuerdo con la apariencia externa del gran cuerpo de Dao desde el principio. Por lo tanto, a pesar de que los humanos son generalmente pésimos en términos de sus cuerpos físicos y aptitudes, en su conjunto, su línea de partida es realmente muy alta, y nacen con inteligencia desde el principio. Su tasa de cultivo en las primeras etapas es más rápida en comparación con la mayoría de otras especies, y siempre hay un gran número de cultivadores increíbles en las últimas etapas también. Wang Wu asintió mientras lo reflexionaba. Rugido. ¿De qué sirve el gran cuerpo de Dao? Rugido. El cuerpo del gran Dao es el tipo de cuerpo que tiene la mejor afinidad con el propio Dao, por lo que su uso es naturalmente en la comprensión del Dao. Capítulo 63. Dao es belleza, se trata de la estética rugido. ¿Comprensión del Dao? Wang Wu sonaba perplejo. Di Baijun miró en secreto al imbécil. No pudo evitar quejarse en silencio hacia adentro. No solo ese imbécil ya había despertado dos habilidades especiales diferentes, sino que ambas se habían nivelado. Las reglas probablemente ya estaban empezando a tomar forma en ellas. Cuando el cuerpo divino que forjó alcanzó la perfección, podría entrar en el cuarto reino, el reino de límites de tierra, en cualquier momento que quisiera. Mientras lo pensaba, no pudo evitar volverse malhumorada. Ella debe metamorfosear su línea de sangre nuevamente después de romper el reino del cuerpo divino. La poderosa habilidad especial de Win no debe ser derribada a una posición más baja por ese tipo. Secretamente bastante frustrada, respondió sombríamente. Rugido. Es imposible que la capacidad de poder de cualquier ser vivo siga aumentando infinitamente. Todos tienen un límite común, y eso se conoce como el límite antes de que uno llegue al Dao. Al alcanzar el nivel de perfección después de que uno forja su cuerpo divino, este es el límite de un ser vivo, así como el límite antes de que uno alcance el Dao. Si uno desea romper ese límite, entonces necesitaría el poder del Dao. Es solo cuando uno usa el Dao como núcleo y su reino de cultivo que podrían fortalecerse y tomar el control de ese poder. Entre las muchas especies animales en el universo, aquellos que han heredado poderosas líneas de sangre ya obtuvieron las semillas de Dao. Por lo tanto, solo necesitan crecer, y estas semillas florecerán naturalmente y madurarán en frutos, haciéndolos fuertes y poderosos. En cuanto a aquellos sin legados de línea de sangre, solo pueden confiar en sí mismos y tratar de comprender el Dao. Wang Wu más o menos entendido ahora. En otras palabras, el reino del cuerpo divino a nivel de perfección era el verdadero límite de cualquier ser vivo entre todas las especies animales en el universo. Este era el límite de un ser vivo individual antes de alcanzar el Dao, y este límite por sí solo ya era algo que la mayoría de los seres vivos no podían lograr. Si uno quisiera volverse aún más fuerte, entonces necesitaría comprender el Dao. El Dao era un reino de cultivo, así como un recipiente para almacenar energía. Fue solo cuando uno avanzó su Dao y amplió su recipiente que pudieron cultivar más y fortalecerse. Hay que decir que el rico de segunda generación estaba realmente en todas partes. Los herederos de Bloodline fueron los mayores ricos de segunda generación. No necesitaban cultivar. Solo necesitaban crecer normalmente, y las semillas de Dao dentro de sus líneas de sangre florecerían y madurarían naturalmente, lo que les permitiría poseer una gran fuerza. Por otro lado, aquellos sin legados de línea de sangre eran indigentes que tenían que comenzar desde cero. De 10,000 personas, ¿cuántos indigentes podrían pasar de harapos a riquezas y superar a los ricos de segunda generación? Incluso si superaran a algunos ricos promedio de segunda generación, ¿podrían superar a los premium? ¿Podrían superar a los ricos de segunda generación del hombre más rico del local? Quizás fue posible, pero existencias como esa fueron simplemente demasiado lejos y pocas, tan pocos que eran existencias tan distantes y fuera de alcance de las que solo se escuchó en leyendas y rumores.
Como se esperaba, en este mundo, no importa dónde estaba uno, en la mayoría de los casos, si uno no lo tenía cuando nació, entonces uno nunca lo tendría incluso en toda la vida. Sin embargo, cuando Wang Wu miró mentalmente el número que había alcanzado las 7:75 y así llegué a su lado, no pudo evitar reírse sigilosamente hacia adentro. Probablemente también podría ser considerado un rico de segunda generación ahora. Después de un momento de alegría privada, rápidamente se alejó de esa forma equivocada de pensar. No despertó ninguna línea de sangre ni heredó ningún legado de línea de sangre. No era un rico de segunda generación. Era un guerrero a partir de cero. Todo lo que tenía era por su propio trabajo duro. Dejó de lado esos pensamientos inútiles y habló contemplativamente. Rugido. Baijun, dado que el cuerpo del Gran Dao tiene la mejor afinidad con el Dao, siempre es mejor usar el cuerpo del Gran Dao cuando comprendes cualquier tipo de Dao. Si esto hubiera sido hace 1 año y medio, Di Baijun nunca habría prestado atención a Wang Wu si le hubiera hecho preguntas seguidas, así que normalmente le gusta lo que estaba haciendo ahora. En este momento, a pesar de que ella lo estaba disgustando en secreto sin parar y rodando los ojos hacia adentro, sin embargo, respondió altivamente después de darle una mirada desdeñosa. Rugido. Por supuesto no. Hay infinitos tipos de Dao, así como infinitos seres vivos en el mundo. Siempre habrá cuerpos de algunos seres vivos que sean más adecuados para algunos tipos de Dao. Es como si los tigres tuviéramos una mejor afinidad con el viento de Dao que si tuviéramos que usar la forma de Dao. Wang Wu asintió para expresar que había entendido. Después de un momento de reflexión, hizo una pregunta un tanto curiosa y algo preocupada. Rugido. Baijun, cuando uno se transforma en la forma Dao y su apariencia cambia, ¿habrá algún problema con respecto a sus preferencias estéticas? Realmente tenía mucha curiosidad por esto. Era humano en el pasado, por lo que su estética se inclinaba más hacia los humanos. En ese caso, ¿qué pasa con las otras especies animales? ¿No encontrarían la forma de Dao muy fea después de transformarse en ella? Di Baijun puso los ojos en blanco sobre Wang Wu. La forma en que lo miraba era algo así como si estuviera mirando a un idiota. Rugido. ¿Qué es el Dao? Es la belleza misma. La forma Dao es la única forma que todas las especies animales pueden aceptar conjuntamente después de obtener inteligencia. Solo unos pocos con tornillos sueltos en la cabeza y los ciegos no pueden aceptarlo. ¿Encontró la forma humana inaceptable después de obtener inteligencia? Wang Wu le dio una sonrisa simple y honesta y se mantuvo callada. Estaba muy contento. Esto significaba que su estética y la de Xi Yigel serían las mismas en el futuro. Eso fue suficiente. Esto había respondido una gran pregunta que había mantenido enterrado en su corazón durante los últimos años. Aunque todavía había muchas cosas que no entendía, no presionó más. Ya había obtenido las respuestas a lo que más quería saber. De hecho, uno podría transformarse en el cuerpo del Gran Dao, la forma más simplificada de Dao en las palabras de Xi Yigel, al llegar al reino del cuerpo divino, y se veían idénticos a los humanos en el exterior. Tampoco habría diferencias en sus preferencias estéticas. Jaja, ese será el verdadero y hermoso comienzo de nuestras felices vidas juntos. Pensamientos desordenados y aleatorios formados en su mente. ¿Qué tan hermosa debe ser Xi Yigel después de transformarse en la forma Dao? La luz de la anticipación centelleó en sus ojos. Sin embargo, sacudió la cabeza poco después de eso, no debe pensarlo. Todavía era muy temprano. Él sabría cuándo llegó el momento. Rugido. Iré y tendré el dispositivo de rastreo hecho a medida primero, Baijun. Después de una pausa momentánea, caminó hacia el teléfono celular. Su arduo trabajo durante los últimos años y medio había mostrado cierto efecto. Tome lo que había sucedido justo ahora, por ejemplo. Después de usar una excusa para poner las cosas en movimiento, había hecho algunas preguntas seguidas y Xi Yigel las había respondido a todas. En cuanto al desdén y la renuencia que había exhibido durante el proceso, esa era solo su personalidad exteriormente en el trabajo. No necesitaba prestarle atención en absoluto.
No necesitaba decir ningún agradecimiento y cosas así después de que él le hizo todas estas preguntas, ahora tampoco. Él podría irse de inmediato. Después de que un relajado Wang Wu ordenó un dispositivo de rastreo personalizado en el teléfono celular, comenzó a cultivar. Mientras tanto, en el mundo de los dinosaurios, Sulin estaba actualmente cautelosamente, muy miserablemente y tristemente buscando presas. Después de alejarse de ese aterrador señor demonio, finalmente podría pensar normalmente ahora. Sin embargo, no importa cuán duro lo haya hecho, todo lo que pudo ver fue un camino condenado por delante. Esa tigresa viciosa tenía prejuicios contra ella y rápidamente quería matarla. El aterrador señor demonio incluso hizo su trabajo encubierto y le dijo que obedeciera las instrucciones de la cruel tigresa en la superficie, pero que en secreto obedeciera las suyas. Incluso tuvo que informar todo lo que hizo la tigresa viciosa. Una vez descubierta, definitivamente moriría una muerte muy trágica. Sin embargo, si ella desobedecía la orden, no habría una vez descubierto. En cambio, ella moriría una muerte muy trágica de inmediato. Además de eso, incluso la obligó a hacer tantas tareas. Mientras lo pensaba, intensos sentimientos agraviados y arrepentimiento ahogaron todo lo demás, y estalló en llanto mientras caminaba. Sollozo. Sollozo. Soy tan lamentable. Estoy siendo explotado tan mal cuando acabo de obtener inteligencia. Estoy en un estado aún más miserable que los sirvientes en los dramas de televisión humana. ¿Por qué soy tan desafortunado? ¿Por qué debo elegir ese momento para salir? Y terminar siendo esclavizado por dos demonios. Sollozo. Sollozo. Sus sollozos se hicieron cada vez más fuertes, y lloró mientras intentaba buscar presas. Si no podía traer ninguna muerte porque tardó demasiado, ¿quién sabía qué le haría a esa tigresa viciosa? Incluso si el señor demonio pudiera garantizar su vida, y si esa tigresa viciosa quisiera golpearla, hizo varias vetas de sangre en su hermoso pelaje. En el momento en que pensó en eso, el dolor la abrumaba, y comenzó a llorar aún más fuerte y también comenzó a esforzarse aún más por buscar presas. ¿Debo correr? El pensamiento acababa de aparecer cuando desapareció limpiamente en un instante. Si la descubrieran y la atraparan, seguramente estaría condenada. Incluso su hermoso pelaje podría convertirse en un cojín. Sollozo. Los sonidos de sollozo siguieron mientras ella viajaba mucho y lejos. Después de esperar más de 2 horas, Wang Wu finalmente vio a Sulin salir del mundo de los dinosaurios con un cadáver de dinosaurios más del doble de su tamaño. Di Baijun, quien también lo vio, resopló inconscientemente. Cuando Sulin lo arrastró más cerca, los dos pequeños se deleitaron de inmediato. Rugido. Es la hora de comer. Big Treasure tiene hambre. Rugido. Debes cazar por la mañana en el futuro. ¿Entender? Dijo Di Baijun fríamente. Sí, Sulin, que ya se había calmado, bajó inmediatamente la cabeza y respondió obedientemente. Rugido. Lo hiciste bastante bien. Sigue así, dijo Wang Wu, que también había caminado, desapasionadamente. De inmediato, Di Baijun levantó una ceja. Había algo que ella hizo bastante bien aquí. Un poco infeliz, lanzó una mirada helada al zorro nuevamente. La mirada hizo que Sulin bajara aún más la cabeza. Wang Wu, quien vio todo, asintió en secreto. No está mal, pensó. La intensidad de los celos y la mezquindad de Sigel no lo decepcionó. Incluso una palabra casual de elogio podría desencadenar una respuesta de ella. Quizás esto podría ser preocupante para los demás, pero lo que necesitaba en este momento era exactamente esos celos y mezquindad. Le dio al cadáver de dinosaurios una inspección detallada. Después de todo, a pesar de que Sulin probablemente no tenía veneno o cosas así, uno nunca podría ser demasiado cuidadoso. Todavía debería ser un poco más cauteloso. Después de inspeccionarlo, Wang Wu hizo que Sigel y los cachorros esperaran mientras él tomaba algunas picaduras grandes primero. Luego, hizo circular su ki de sangre. Fue solo después de esperar unos minutos y confirmar por completo que estaba bien que permitió que Sigel y los cachorros comieran.
Durante el proceso, Divaijun al lado le dio su aprobación tácita y mantuvo fríamente sus ojos en Sulin todo el tiempo, haciendo que Sulin deseara poder enterrarse en el suelo. La mirada de la tigresa simplemente la aterrorizó demasiado. Era incluso más fuerte que la mirada de un enemigo natural. Un término que se refiere a los hijos de los nuevos ricos en China. Capítulo 64. Lengua tigre, motivos de China. Por fin, la mirada que la llenaba de miedo se alejó de ella. No pudo evitar dar un gran suspiro de alivio y sentirse agraviada nuevamente. Solo había regresado después de una caza tan minuciosa y, sin embargo, sospechaban de ella. ¡Qué detestable! Por supuesto, a pesar de que eso era lo que estaba pensando, naturalmente no podía decirlo en voz alta. Obediente y respetuosamente se quedó donde estaba mientras rezaba en secreto y esperaba que nadie la notara. Por favor, ignórame. Por favor, ignórame, pensó ella. Wan Nu y su familia comieron en medio del silencio. Por ahora, un cadáver de dinosaurios de ese tamaño era solo un poco más que suficiente para su familia durante un día. No había nada que hacer al respecto. El nivel de densidad de energía espiritual era demasiado bajo. Si querían acelerar su cultivo, lo único que podían hacer era compensar con los alimentos. Después de que terminaron de comer, los dos pequeños se saltaron para seguir viendo sus programas de televisión. Después de echarles un vistazo, Wan Nu miró hacia la herramienta cobarde de un zorro que actualmente finge ser un avestruz a un lado. Rugido. Como involuntariamente, dijo: ¿Has comido en el mundo de los dinosaurios, Sulin? Si no, puedes tener estas sobras. Sulin se animó con sus palabras. Ella no había comido todavía. Todo lo que había estado pensando era cazar y regresar lo antes posible para que la tigresa viciosa no le diera ningún problema. ¿Cómo podría tener tiempo para cazar de nuevo y tener una buena comida? Por otro lado, las cejas de Divaijun se encerraron en un ceño profundo de inmediato. Ese idiota. En realidad está dando comida a otras criaturas. Incluso si el destinatario era su sirviente y darle un poco de comida no era gran cosa, ¿ese imbécil tenía que preocuparse por eso? Incluso lo había ofrecido tan rápido. Un indicio de incomodidad surgió dentro de ella. Secretamente miró al imbécil antes de mirar al zorro. Luego, ella habló de una manera dominante que no provocó ninguna disputa. Rugido. Ve y limpia el lugar antes de comer. La alegría de Sulin desapareció instantáneamente. Ella miró al señor demonio tristemente, solo para descubrir que él estaba actuando como si no hubiera dicho nada en absoluto y se hubiera dado la vuelta y estuviera caminando hacia otro lugar cercano como si no hubiera pasado nada. Secretamente se curvó el labio pero respondió suavemente respetuosamente en la superficie, sí. Luego, comenzó a ordenar los diversos muebles fuera de la cueva. Había todo tipo de ollas y cuencas, juguetes y algunas chucherías bastante desordenadas y aleatorias. Satisfecho, Wan Nu se acercó a un lugar cercano y comenzó a cultivarse. La cuarta etapa no fue difícil de llevar a cabo. Por ejemplo, le había dado a Sigel un pequeño estímulo nuevamente en este momento. Divaijun vio a Sulin hacer los quehaceres durante 10 segundos antes de que ella también comenzara a cultivar. Por otro lado, Sulin arregló y meticulosamente arregló todo. Aunque en realidad nunca había hecho todo esto, era como si fuera naturalmente experta en eso. En poco tiempo, el área fuera de la cueva se volvió significativamente más ordenada y más ordenada de un vistazo. Cuando entró en la cueva y vio el estado adentro, no pudo evitar molestar a Divaijun sin piedad por dentro. Esa tigresa viciosa es realmente exactamente como esas amantes de la casa en los dramas de televisión. No saben nada excepto ordenar a este zorro. Este lugar es un desastre. Secretamente despotricó un poco más interiormente antes de comenzar a ordenar adecuadamente el lugar. Agrupó los diferentes juguetes de manera ordenada, empacó cuidadosamente las diversas prendas y las guardó, y así sucesivamente. Cuando Divaijun detuvo su cultivo y entró en la cueva para echar un vistazo, aunque todavía encontraba al zorro blanco como una monstruosidad, finalmente se alegró de tener un sirviente nuevamente. Por fin, ya no necesitaba ordenar personalmente y hacer todas estas tareas falsas.
En el siguiente medio mes, la llegada de Sulin trajo un cambio bastante grande a la familia de Wang Wu. Tareas domésticas, recolección de parcelas, caza, que fue la tarea más importante, cambiar dibujos animados para Big Treasure y Little Treasure, etc. Se le dejó todo a ella. Tanto Wang Wu como Di Baijun ahorraron mucho esfuerzo. Incluso Di Baijun no deseaba que Sulin se fuera más. Wang Wu también tenía preocupaciones de que, debido a que Sulin acababa de entrar en sus vidas, no debía ir por la borda y necesitaba tomarlo con calma. Por lo tanto, siempre le daba a Sigel un pequeño estímulo solo una vez cada 2 o 3 días y nunca fue demasiado lejos. Deliberadamente hizo que Sigel se sintiera incómoda y triste y la hizo perder los estribos con él por nada. Cada vez que Wang Wu veía esa pequeña mirada tonta suya, involuntariamente y en secreto se hacía feliz y deseaba ver aún más. En este día, justo cuando Wang Wu se llenó el estómago y estaba pensando en cómo podría darle a Di Baijun otro pequeño estímulo, Li Tong le envió un documento. Wang Wu consiguió que Sulin jugara primero con los 2 pequeños compañeros. Luego, encendió el teléfono celular y echó un vistazo. Una docena o más segundos después, se echó a perder el ceño. Rugido. Baijun, ven y mira esto. Al escuchar sus palabras, Di Baijun caminó fría y altivamente y dirigió su mirada al documento. Un tiempo después, Wang Wu habló con severidad. Rugido. Pensar que hay existencias que han superado el reino del cuerpo divino en ese mundo alternativo, Baijun. Justo cuando Di Baijun abrió la boca y estaba a punto de responder, de repente miró al cercano Sulin. Después de un momento de reflexión, una astilla de vacilación brilló en su rostro, y luego sus ojos comenzaron a brillar. Ondas de información invadieron la mente de Wang Wu. Suprimió las defensas naturales de Tiger King Body y tomó la iniciativa de aceptar la información. En poco tiempo, entendió todo el contenido. En realidad era Tiger Language. Este era un lenguaje y un guión que era exclusivo de los tigres. Esto era como lo que había esperado. Ver. Los tigres definitivamente tenían su propio lenguaje y guión. Lo intentó. Dado su nivel actual de control sobre su cuerpo, sorprendentemente también pudo hablarlo directamente. Al encontrarlo bastante novedoso, dijo: Baijun. 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 Di Baijun puso los ojos en blanco ante el comportamiento tonto del imbécil, aunque de repente también tuvo un sentimiento un poco diferente en su corazón. Esto fue lo mismo para Wang Wu también. Después de todo, toda su interacción previa había sido por telepatía, por lo que solo pudieron sentir lo que decía la otra parte, mientras que este era un lenguaje real. Fue diferente seguro. Fue solo después de que él la llamó otras 2 veces en novedad que se detuvo. Wang Wu, que ya había formado una vaga idea en su mente, preguntó: ¿por qué me enseñaste el Tiger Language, Baijun? Di Baijun levantó la barbilla y respondió fría y altivamente: pensé en impartirlo, así que lo hice. Wang Wu sonrió ante su respuesta y lanzó una mirada en dirección a Sulin. Salvo sorpresas, probablemente no quería que Sulin escuchara lo que decían. No le importaba, pero si eso era lo que quería Sigel, entonces, por supuesto, no diría que no. Esto también podría contarse como una conversación secreta y privada entre los dos. Baijun, China acaba de alcanzar un gran avance con su exploración del mundo alternativo. Han descubierto que en realidad hay expertos que han superado el tercer reino allí. ¿Qué opinas de esto? Wang Wu todavía no estaba acostumbrado a hablar el lenguaje del tigre durante la primera línea, pero cuando llegó a la tercera línea, ya estaba hablando con bastante fluidez. HMPH. Entonces, ¿qué pasa incluso si son cultivadores del cuarto reino? ¿De qué sirve si no pueden entrar en este mundo? Para cuando los cultivadores del cuarto reino puedan ingresar, podré matarlos de todos modos, dijo Di Baijun con desprecio con su actitud dominante habitual. Wang Wu ignoró la respuesta de Sigel. Volvió a lo mismo, que Sigel podía permitirse actuar voluntariamente cuando se trataba de ciertas cosas, pero no podía. Tuvo que considerar cuidadosamente cómo impactaría varios aspectos. Baijun, ¿cuáles crees que son las intenciones de China de enviarnos esta información? Preguntó Wang Wu pensativamente.
Di Baijun frunció el ceño y lo pensó seriamente con la cabeza redonda ligeramente inclinada. A los ojos de Wang Wu, había una adorabilidad inusual en su aspecto actual. Una mirada gentil apareció en sus ojos, y él continuó observándola tranquilamente así como así. 3 segundos después, esa mirada en sus ojos atrapó a Di Baijun, que estaba profundamente en la contemplación, de vuelta a la realidad. Dio un paso atrás de forma antinatural antes de mirar ferozmente a Wang Wu. ¿Qué estaba mirando ese idiota? Di Baijun ladró fríamente. No me mires así nunca más. Claro, seguro. Wang Wu asintió, aunque la mirada en sus ojos seguía siendo la misma. Su respuesta enfureció a Di Baijun de inmediato. Lo había aceptado tan flipante y ligeramente. Baijun, Wang Wu tomó la iniciativa de hablar antes de que Xi Jinping pudiera perder los estribos. En mi opinión, podría China sentir más y más presión para que intenten acercarse a nosotros para formar una alianza. Estos fueron sus verdaderos pensamientos. Durante los últimos años y medio, China, así como los humanos en el resto del mundo, se habían estado moviendo cada vez más rápido como si algo los persiguiera y que no podían permitirse ni un momento de pausa. Wang Wu ya tenía su propia opinión sobre esto. Junto con este informe detallado sobre el mundo alternativo que habían enviado, el único motivo en el que podía pensar era que estaban tratando de formar una alianza con él. Seguramente, no podrían simplemente enviar esto para darles un recordatorio amistoso sobre cuán fuerte era ese mundo alternativo, ¿verdad? Hay que saber que, pase lo que pase, los que están a la vanguardia absoluta de este mundo seguían siendo los humanos. No había necesidad de darles un recordatorio amistoso. No había un vínculo tan grande entre su familia y ese mundo alternativo. Además, dada la arrogancia y el egoísmo de los humanos, si no fuera porque sentían una presión inmensa, ¿cómo les importaría un simple rey tigre del norte como él? Incluso le enviaron especialmente un documento que detalla la situación. Di Baijun volvió a mirar las dagas al imbécil. Simplemente no pudo evitar sentir que ese imbécil estaba cambiando el tema. Sin embargo, cuando lo pensó, realmente era posible que eso fuera lo que estaban haciendo. Como si fuera algo por debajo de su desprecio, dijo con desdén. ¿Y qué si es así? ¿Y qué si no lo es? No puedo molestarme en prestarles tanta atención. Wang Wu asintió con la cabeza y dijo con aprobación. Tienes razón, Baijun. Nuestra fuerza actual aún no es suficiente para caminar sin obstáculos en el mundo. No hay problema en llegar a un acuerdo y vivir en paz y armonía con China, pero formar una alianza con ellos equivale a pedirle a un tigre que se convierta en la pata de su gato. Una alianza entre dos partidos desiguales nunca será una verdadera alianza. Para ser honesto, Wang Wu estaba realmente un poco preocupado de que Xi Jinping hubiera sido influenciada y devorada por la cultura de China. Afortunadamente, como se esperaba, su chica tonto solo era tonta con él. Ella no era tonta cuando trataba con otros. Sorprendido, una mirada inusual apareció en los ojos de Di Baijun. Pensar que ese imbécil era realmente capaz de decir esas cosas. Sorprendentemente, tenía un poco de sentido. No, esto no estaba bien. Debe haberlo visto en algún lugar de internet. HMPH. Por supuesto que lo sé. No necesito que me lo recuerdes. Un desaliñado Wang Wu dijo contemplativamente. Si China realmente alberga motivos ocultos, es probable que envíen personas a buscarnos muy pronto. Seguiré adelante y me ocuparé de ellos cuando eso suceda. Baijun, proteges Big Treasure y Little Treasure. Muy bien, respondió Di Baijun. Sin embargo, después de que lo hizo, sintió que algo andaba mal. Parecía, ese idiota la estaba ordenando. Antes de que ella pudiera pensar más, la voz de Wang Wu se volvió un poco solemne, y él dijo. Baijun, este mundo se está volviendo cada vez más peligroso. Tenemos que trabajar aún más duro que antes. Cuanto más rápido lleguemos al reino del cuerpo divino, mejor será. Si tiene alguna solución que nos permita alcanzar el reino del cuerpo divino lo antes posible, salga y dígalo. Haré todo lo posible para hacerlo sin importar cuáles sean las condiciones.
Dibaijun, cuyos pensamientos negativos fueron interrumpidos, también fue influenciado por sus palabras. No importa cuán fría y altiva fuera, los últimos años fueron suficientes para hacerle entender que ya no era el paragón de los tigres que alguna vez fue. Un indicio de vacilación apareció en sus ojos. Ese idiota, el idioma al que se refiere aquí es literalmente pedirle a un tigre su piel, lo que significa pedirle a alguien que actúe en contra de sus propios intereses. Capítulo 65. China toma medidas aunque es estúpido, malo, digno de muerte e irritante todo el tiempo, a menos que ponga mi vida en juego, probablemente no pueda superar a ese imbécil en el corto plazo. Al pensar en eso, se volvió bastante abatida y sombría. Puede que no sea tan poderosa como lo había sido en el pasado y su cuerpo podría ser solo el de un tigre mortal, pero seguía siendo el gran paragón de los tigres. Sin embargo, en realidad no podía vencer a ese imbécil. Ya sea su reino de cultivo o su fuerza, la había superado todo el tiempo. Incluso si esto fuera indudablemente temporal y que ella definitivamente regresaría a un estado que lo superó cuando llegó al reino del cuerpo divino, esta familia, no, Big Treasure y Little Treasure finalmente todavía necesitaban principalmente ese imbécil para protegerlos. HMPH. 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 Secretamente resopló por un número infinito de veces hacia adentro para desahogar sus frustraciones. Sin embargo, después de eso, se calmó y comenzó a pensar en cómo podría mejorar la fuerza de ese imbécil de una manera más rápida. El idiota tenía razón. Si los humanos realmente buscaban una alianza con ellos porque enfrentaban una presión cada vez mayor, eso significaba que este mundo se estaba volviendo cada vez más peligroso. Sin tener en cuenta todo lo demás, solo el hecho de que una vez que el nivel de densidad de energía espiritual alcanzó un nivel capaz de soportar el reino del cuerpo divino y los cultivadores del reino del cuerpo divino de ese mundo alternativo invadieron la Tierra, haciendo que China active sus armas nucleares. Tendrían que alejarse de este lugar. Ella conocía muy bien su propia situación. Aunque el poder del origen de su alma había estado modificando silenciosamente su cuerpo actual todo este tiempo, la cantidad de origen del alma que le quedaba era, en última instancia, demasiado pequeña. Había muy poco tiempo y el nivel de densidad de energía espiritual también era demasiado bajo. Su velocidad de cultivo ya había alcanzado lo más rápido posible. Era imposible acelerarlo más antes de que alcanzara el reino del cuerpo divino. Por otro lado, era posible acelerar el tirón. Mientras lo pensaba, aparecieron soluciones una por una en su mente, pero todas fueron rechazadas. Todas estas soluciones necesitaban objetos externos para funcionar, pero ella no tenía ninguno. Algunas soluciones no requerían ningún objeto externo, pero afectaron la base del cultivador, por lo que ella las rechazó inconscientemente. Wang Wu se divirtió mientras veía la expresión facial de Xi Yigel que ocasionalmente se volvía abatida, indignada y seria antes de convertirse finalmente en una de pensamiento profundo. Xi Yigel debe estar pensando en algo relacionado con él nuevamente. ¿Quién sabía cómo podría estar disgustándolo en su mente en este momento? Sin embargo, seguramente, no había realmente algún tipo de forma de alcanzar rápidamente el reino del cuerpo divino o acelerar la tasa de cultivo, ¿verdad? Simplemente había pensado en ello y lo soltó espontáneamente, y habitualmente la estaba sonando un poco, eso es todo. Un poco de anticipación surgió en él, y él esperó en silencio. Un breve momento después, Dibaijun volvió a la realidad de sus pensamientos, con algo de ceño fruncido en la cara. En realidad, no podía pensar en ninguna solución que no dependiera de objetos externos y que tampoco afectara la base de cultivo. Cuando notó que el imbécil la miraba, dijo con cierto disgusto: el reino del cuerpo divino es la base del reino del cuerpo divino. ¿Cómo se puede alcanzar tan fácilmente? Los atajos y demás son solo métodos heréticos. Wang Wu no estaba decepcionado. Asintió y dijo seriamente por costumbre: no es gran cosa, incluso si no hay una. No te preocupes, Baijun. No importa que, definitivamente te protegeré, Big Treasure y Little Treasure. Nuestra familia nunca se dejará.
Si alguien quiere dañar a alguno de ustedes, puede hacerlo sobre mi cadáver. Suprimió la vergüenza que surgieron dentro de él de una manera practicada y habló resueltamente con la cabeza en alto y el pecho hinchado. Luego, se dio la vuelta y se alejó con confianza, dejando toda la incomodidad y vergüenza a Silegel. Dibaijun estaba tan avergonzado que la furia la llenó en un instante. ¿Qué dice ese idiota? ¿Necesito que me protejas? Al mismo tiempo, ella también miró instintivamente a Sulin antes de dar un suave suspiro de alivio. Afortunadamente, ese zorro no entendió lo que decían. Ella cambió su mirada y miró hacia atrás a esa persona, que todavía estaba tan resuelta como antes, como si todavía estuviera inmerso en sus propias palabras, antes de casi volverse loco. Imbécil. El suelo debajo de sus pies se agrietó sin sonido y se rompió significativamente. Después de guisarse por un tiempo, cambió su mirada al zorro. Sulin, que estaba acompañando obedientemente a los dos pequeños compañeros, sintió su mirada de inmediato y tuvo ganas de llorar. Esa tigresa viciosa estaba aquí para causarle problemas nuevamente. Rugido. Limpia todo el lugar, tanto por dentro como por fuera. Es cierto que esa voz mandona llegó a sus oídos. Sulin se dio la vuelta, bajó la cabeza y dijo suavemente: Su Majestad, ya he limpiado el lugar hace un momento. Dibaijun la miró. Rugido. Entonces, límpialo de nuevo. Sí, respondió un sufriente y tímido Sulin. Luego, ella se fue a limpiar el lugar. Dibaijun la miró de nuevo, pero cuando se dio cuenta de que no había nada de lo que pudiera hablar, solo podía irse y cultivarse con frustración. En algún lugar cercano, Wang, que ya estaba cultivando, sintió cero carga psicológica en el intercambio final en este momento. Ya se había acostumbrado hace mucho tiempo. Además, pase lo que pase, siempre y cuando no exprese su vergüenza, Silegel definitivamente se sentiría aún más avergonzada que él. Después de entender esto, vergüenza y demás ya no eran nada para él. Estaba dispuesto a dejar todo eso a Silegel en su lugar. En cuanto a la herramienta cobarde de un zorro, estaba bien. Ser capaz fue una bendición, y poder trabajar más fue aún más una bendición. Estaría bien una vez que se acostumbrara por completo. Mientras tanto, en la capital de China, Lia Yimin estaba actualmente hablando por teléfono con Li Tong. Lia Yimin preguntó constantemente: ¿Cómo te fue? Li Tong respondió solemnemente: No recibimos ninguna respuesta. Eso no es sorprendente. Los tigres son cautelosos por naturaleza y ese rey tigre no es la excepción, por supuesto. Ya era sorprendente que nos ayudara por su propia cuenta la última vez. No importa cuán poderoso sea el mundo alternativo del condado de Wu, siempre y cuando no se haya cruzado con él, no le molestaría. Él sabe muy bien que nosotros, China, somos los que realmente mantenemos el fuerte a la vanguardia, dijo Lia Yimin con calma. Li Tong dudó por un momento antes de preguntar tentativamente: En ese caso, nosotros. No hay necesidad de estar demasiado ansioso por eso tampoco. Aunque la situación se está volviendo cada vez más grave a medida que pasa el día, todavía podemos manejarla por ahora. La sugerencia de formar alianzas con todas las especies animales ha sido planteada por la Federación Mundial de las Naciones Unidas, pero es imposible confirmarla realmente en poco tiempo. Las diversas especies animales en última instancia siguen siendo demasiado débiles, por lo que no son de mucha ayuda para los distintos países. Junto con la forma en que los factores variables involucrados son demasiado grandes, es difícil para los distintos países decidirse pronto. El rey tigre es solo una excepción. Nosotros, China, tampoco hemos tomado una decisión. Nadie sabe con certeza qué tan fuerte es exactamente el tercer reino. Tenemos que esperar a que los resultados de exploración se publiquen primero. Estamos probando un poco las aguas de antemano ahora. Es solo una precaución para que estemos preparados, eso es todo, dijo Lia Yimin lentamente. Sí, lo entiendo ahora, respondió Li Tong. Sí, puedes concentrarte en otras cosas por ahora, agregó Lia Yimin antes de colgar. Después de un momento de reflexión, Lia Yimin se encargó de otros asuntos laborales. Parecía excepcionalmente ocupado.
Con el paso del tiempo, cada vez más especies animales habían llegado al segundo reino. Sin tener en cuenta los que están fuera de China, la fuerza general de cada especie dentro de la vasta y rica en recursos China estaba mejorando a medida que pasaba el día. El recuento general de esos innumerables animales fue simplemente demasiado grande. Incluso si los mantuvieran bajo vigilancia a través de cámaras satelitales en todo momento, no podían garantizar que encontrarían a cada animal que se abrió paso hasta el segundo reino. Los que estaban en tierra todavía estaban bien, pero no podían estar seguros de los que vivían en cuerpos de agua y los océanos. Como resultado, los deberes del Departamento de Especies Múltiples naturalmente se dispararon. Además de eso, también estuvo simultáneamente a cargo de algunos asuntos laborales en otros departamentos. Más de una hora después, el teléfono sonó de repente. El DLI, el Instituto de Investigación, ha mejorado a fondo los misiles y las armas nucleares que se utilizarán con respecto al mundo alternativo del condado de U y actualmente los está fabricando en masa. El líder ha decidido realizar oficialmente una evaluación del nivel de fortaleza del tercer reino medio mes después. Una voz ligeramente respetuosa sonó en el otro extremo del teléfono. La expresión de Lia Yimin se volvió solemne a la vez. Él respondió sombríamente. Muy bien, señaló. Después de colgar, la mirada en los ojos de Lia Yimin se volvió contemplativa. Fue solo un momento después que exhaló ligeramente. Sabía que otro incidente que probablemente influiría en las tendencias mundiales, estaba a punto de suceder. El enfrentamiento que lo haría o rompería tendría lugar medio mes después. Todo dependería de cuán fuerte fuera exactamente el tercer reino. Pasó medio mes en un abrir y cerrar de ojos. En este día, los muchos líderes del gabinete, incluida la mayoría de los oficiales militares de alta dirección, se reunieron en un solo lugar. Los otros también estaban viendo una gran pantalla a través de video. En la pantalla había una base de investigación científica cerca del condado de U. Miles de científicos investigadores estaban actualmente ocupados en el trabajo. Medio minuto después, un anciano, que parecía tener más de 60 o 70 años, apareció en la pantalla. Con una voz que no sonaba ansiosa ni lenta, dijo: «Líder, todos los preparativos han terminado. Estamos esperando que Mui regrese para detonar las bombas atómicas. Si los efectos son mediocres, iremos directamente a detonar los misiles C. Si aún no lo bombardeamos hasta la muerte, detonaremos armas nucleares de grado 1 o incluso de grado 2. Si nada sale mal, tendremos los resultados finales en una hora». Don Pingtao asintió un poco y dijo constantemente: «Estoy dejando todo en tus manos». «Sí», respondió el anciano. Luego, se dio la vuelta y dio la orden para los preparativos finales. Un hombre piloteó un avión único y entró en el pasaje mundial. 2 minutos después, llegó a una pequeña base ubicada en un valle remoto a unos 500 kilómetros del pasaje mundial que conecta a la Tierra y el mundo alternativo del condado de U. Allí, alrededor de 100 científicos investigadores y varios cientos de soldados ya estaban en alerta y listos para la batalla. Ellos fueron los que llevaron a cabo la operación esta vez. Por el bien de esta operación, China había pasado 1,5 años completos y más en preparación. Desde el incidente del condado de U, China había estado en todo lo posible en sus esfuerzos por explorar el mundo alternativo. Afortunadamente, Uis vivía solo y rara vez se unía. Aunque había un tercer reino muy cerca del pasaje mundial, su territorio era realmente muy grande. Al darse cuenta de que no podía entrar en el mundo alternativo, no se había molestado en vigilar allí. Esto le brindó a China una gran oportunidad. Durante más de 1 año y medio y más, habían explorado el mundo alternativo, construido una base, evaluado varias cosas sobre el mundo, desarrollado su ciencia y tecnología, modificado sus armas, y armar un plan. Después de más de 1 año y medio, finalmente habían completado todas esas tareas. Actualmente, lo más importante para China, que se enfrentó a la situación en la que el nivel de densidad de energía espiritual dentro de sus fronteras pronto alcanzaría un punto capaz de apoyar al tercer reino, fue evaluar qué tan fuerte era exactamente el tercer reino.
10 minutos después, un punto negro apareció repentinamente en la enorme pantalla en la parte delantera de la base y se acercó extremadamente rápido. Era un Ui. Sus brazos, cuando se extendieron, midieron unos buenos 60 metros, y su altura de hombro midió aproximadamente 30 metros impares. Una solapa de sus alas le permitió viajar una distancia de varios cientos de metros, y se movió tan rápido que no había forma de que la gente normal pudiera verlo claramente. Todos en la base, que estaban viendo, se levantaron de inmediato, y observaron la pantalla de cerca. Unos segundos después, cuando el Ui pasó por un pico de montaña, alguien a varios kilómetros de distancia presionó un botón. Auge. El fuego disparó alto en el cielo. Innumerables piedras y rocas de la montaña se rompieron y cayeron cuando el pico tembló. Aunque el Ui, que estaba a solo 30 metros del sitio de la explosión, logró reaccionar en el último momento, sin embargo, era demasiado tarde y prácticamente sufrió el golpe completo de la explosión. Esto es Eddie Audio Novelas. Gracias por escuchar esta novela en nuestro canal.